Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el presidente Juan Manuel Santos dijo que no se va a volver a asperjar en el país. Por lo tanto, descarta esa solicitud, esa petición que había hecho en días pasados el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que preocupado por el notable incremento de los cultivos ilícitos en el país, más de 100.000 hectáreas cultivadas con coca, reclamaba el retorno de la fumigación aérea para combatir justamente esos cultivos ilícitos. ¿Cuáles son los motivos detrás de esta decisión que de manera tajante toma el Ejecutivo? Nos la va a contar esta noche, en Pregunta Yamit, el ministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Erika, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a todo su equipo de trabajo, a todos los televidentes. De verdad, feliz de estar aquí en este canal. Qué bueno. Ministro, ¿cuáles son las razones que sustentan esta decisión que adopta el Ejecutivo? No más fumigaciones aéreas en Colombia. Las razones son históricas, económicas, jurídicas. Jurídicas en cuanto que la Corte Constitucional, mediante un auto, había prohibido la fumigación a los cultivos. Si bien es cierto, lo había hecho con el glifosato, pues seguramente también se referirá a cualquier químico que pueda producir daño en los seres humanos o en el medio ambiente. Razones económicas. Fumigar es costoso, pero además las demandas que se producen como resultado de esa fumigación también son cuantiosas. Alrededor de 1,5 billones en demandas tenemos por fumigación. Históricas, porque se ha demostrado que la fumigación no soluciona el problema. En el año 2006, 2007 fueron los años en que más se asperjó y no se solucionó el problema, los cultivos continuaron creciendo. Esas razones históricas son muy importantes porque entonces lo que hace es que busquemos nuevas soluciones y las soluciones deben tener un enfoque integral y un enfoque territorial integral en cuanto que esa sustitución, esa erradicación manual tiene que ir de la mano de programas que tengan la capacidad de convencer a los que están en la ilegalidad de que lleguen a la legalidad. Y enfoque territorial, porque ahí debemos involucrar a los alcaldes, a los gobernadores, a todas esas autoridades locales para lograr esa erradicación. Pero es legítima la preocupación del fiscal, de Néstor Humberto Martínez, también la tuvo en su momento el hoy ex procurador, el señor Ordóñez, cuando dijo que Colombia estaba nadando en coca, y recientemente el gobierno de Estados Unidos ha dicho, mire, el aumento de coca en Colombia se puede atribuir en parte a la suspensión de la fumigación. Entonces, se equivocan todos cuando afirman que sin aspersión, sin fumigación aérea, la lucha contra las drogas en Colombia se puede perder. La preocupación es legítima y nosotros la compartimos, obviamente. Lo que no compartimos es el cómo solucionar ese problema. Inclusive el SAR Antidrogas de Estados Unidos manifiesta que no está de acuerdo con la fumigación. Esa es una opinión bien importante y es una opinión que viene del exterior y que en cuanto que ven el problema desde otra óptica, también es importante tenerlos en cuenta. El fiscal colocó en la palestra pública un problema que es importante, que está a la orden del día y en cuanto que eso es así, es interesante discutirlo. Pero si razones históricas nos han dicho que esa no es la manera, pues insistir en ello no tiene razón. Einstein decía, si quieres solucionar un problema, no hagas siempre lo mismo. La fumigación aérea no ha sido la solución y no lo será. Entre otras cosas, nosotros los colombianos tenemos dos bienes fundamentales que son vitales y son sus personas, como decimos en Boyacá, y el medio ambiente. Y estos químicos, indudablemente, lo que hacen es atacar a las personas y al medio ambiente. Y es prioritario el medio ambiente y las personas antes que cualquier otra consideración. Bueno, sin duda, ministro, pero si no es fumigación aérea, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque lo cierto es que esa sustitución voluntaria de cultivos, esa erradicación manual, no produce los resultados esperados y sí está creciendo cada vez más
el número de hectáreas cultivadas, por cierto, en zonas donde históricamente las FARC han hecho presencia, hablamos de Cauca, de Putumayo, de Nariño y de Norte de Santander. La erradicación manual lleva muy poco tiempo colocándose en práctica, hay que darle unos momentos para que ella demuestre sus resultados, pero es que no es únicamente la erradicación manual, es sustitución de cultivos, es trabajo con las familias, es trabajo con las autoridades municipales y departamentales, es la presencia del Estado. Es que, Erika, hay 74.000 familias que al año más o menos ganan $1.100. ¿Cómo vamos a acabar con esas 74.000 familias? El Estado es responsable del bienestar y del futuro de todas esas personas. Y pienso que con ese enfoque integral y territorial, si lo aplicamos de una manera responsable, coordinadamente, solidariamente con todos esos entes territoriales, vamos a solucionar el problema. Yo te contaba extracámaras el caso de Boyacá. Sí, señor. Cómo se erradicaron 1.000 hectáreas, un proyecto piloto, y hoy alrededor de 1.300 familias viven del cacao, de hacer chocolates, chocolatinas. En un centro comercial muy famoso de Bogotá ya venden sus productos. Y escuchar uno las experiencias de esa gente, sobre todo de los hijos, cuando decían: mi padre pasó de la ilegalidad a la legalidad porque dejó de cultivar coca y se puso a cultivar cacao. Esas son las soluciones que se plantean desde el gobierno. Pero también se necesitan vías, carreteras, cadenas productivas para que los campesinos digan: no cultivo coca, no cultivo esta droga que es verdaderamente una fuente de violencia, pero entonces, ¿cuáles son las otras opciones que tengo si nadie viene aquí a comprarme lo que pueda cultivar? Tú lo has dicho. Debemos construir vías, debemos llevar servicios públicos básicos, y la paz, la firma de los acuerdos de La Habana nos van a dar esa oportunidad. Hoy escuchábamos una noticia de cómo las FARC ya entregó al gobierno de Estados Unidos una lista de los municipios en los que se puede iniciar la sustitución de cultivos, lo decía la canciller. La paz nos va a dar esa oportunidad, estoy totalmente seguro. Y también van a entregar rutas de narcotráfico, contactos internacionales, porque el negocio ilícito de las drogas en Colombia no solamente es lo que tiene que ver con los campesinos del Putumayo, esto es una cadena que tiene tentáculos en todo el mundo. Seguramente que lo harán, y eso está establecido en los acuerdos, que ellos colaborarán para erradicar el narcotráfico, y eso va a ser muy importante. En lo que yo insisto, Erika, es que en lo que está en juego son familias y nuestro medio ambiente, y eso hay que protegerlo. En ese sentido, el acuerdo final entre gobierno y las FARC, ya que usted plantea ese tema de la paz que ya se nos vino encima, ¿qué establece frente a este tema? Porque muchos dicen, parece que existiera un pacto secreto, un pacto de silencio entre gobierno y FARC para este tema de que no vuelva a haber fumigación aérea en el país y solo sea a través de sustitución manual y de sustitución voluntaria de cultivos. Todos los acuerdos son públicos, y por fortuna los negociadores, el gobierno y las diferentes instancias han colocado sobre la palestra todo lo que allí se negoció. Y dentro de esos acuerdos hay uno, dice que si finalmente las comunidades no colaboran y esa solución integral y territorial no funciona, pues que se podrá discutir el tema de la fumigación. Pero primero tenemos que ensayar estas nuevas soluciones, porque las otras no dieron resultado históricamente. ¿Qué nos garantiza, ministro? Usted es el ministro de Justicia, que una vez salgan las FARC a sus zonas de concentración, tal y como está establecido en el acuerdo, para iniciar su proceso de desmovilización, de dejación de armas, no vengan otros grupos, bandas criminales, el ELN, incluso las que ya se empiezan a llamar FARC-CRIM, esos grupos disidentes de las FARC, a quedarse con esas zonas donde se encuentran las extensiones de cultivos ilícitos en el país? ¿Cómo hacer que no, para evitar que no se repita otra vez este ciclo? Erika, con la firma del acuerdo de paz con las FARC, la fuerza pública podrá dedicarse precisamente a combatir esos grupos. Y en esas regiones en donde no había presencia institucional, en donde el Estado no podía llegar, seguramente que va a estar ahí presente.
Y eso nos lo asegura obviamente la firma del acuerdo y la voluntad del gobierno nacional de erradicar el problema del cultivo de coca. Pero es que, discúlpame si soy reiterativo, pero es que las soluciones tienen que ser imaginativas, tienen que ser otras. Y ese enfoque integral y territorial estoy convencido absolutamente que producirá muy buenos resultados. ¿Qué se va a hacer entonces con esos excombatientes de la FARC que quieran quedarse en esas zonas, que son realmente zonas de producción de coca? ¿Qué alternativas se les va a dar a estas familias de guerrilleros? Bueno, son ya exguerrilleros, van a ser personas que se reinsertan a la sociedad y que podrán ser de una u otra manera utilizados para que ellos colaboren con todo este tipo de erradicación, pero van a ser actores nuevos reinsertados a la sociedad con los cuales podremos contar obviamente pues para solucionar ese problema. ¿Y se les va a plantear alguna alternativa distinta en un trabajo articulado, digan usted, con el Ministerio de Agricultura, quizá con la comunidad internacional, entre otras cosas, para que permanezcan en esas zonas y no lleguen a las grandes ciudades? Es una muy buena idea, Erika. Esas personas seguramente pueden colaborar con su experiencia, con el conocimiento del terreno, con la voluntad de volver a la vida civil, a la vida democrática, y seguramente que serán muy útiles en ese trabajo. Y bueno, pues si pueden prestar ese servicio, seguramente que eso será benéfico para la sociedad. Es decir, puede ser excombatientes adelantando labores de sustitución de cultivos ilícitos. Puede ser, y sería una muy buena posibilidad de que ellos ayudaran a erradicar esos cultivos ilícitos. Se erradican los cultivos a través de estas labores de sustitución voluntaria. ¿Por qué se ha llegado a hablar de una sustancia como el glufosinato de amonio que reemplazaría al glifosato? ¿Es realmente una posibilidad de que este químico, del que ya algunos sectores ambientalistas dicen que es más peligroso que el propio glifosato, pueda entrar a ser utilizado en la erradicación de cultivos ilícitos en el país? Para que fuera utilizado tendría primero que pasar por el Ministerio de Salud, por el Ministerio del Medio Ambiente, por la ANLA para que se haga el plan ambiental, posteriormente por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y todas esas instituciones tendrían que aprobar que ese químico pueda ser utilizado. Pero yo recuerdo en los años 84, cuando se empezó a fumigar con el paraquat, nos dijeron que no iba a tener ningún problema, que eso no era dañino para la salud, nada. Siguió hasta que se dejó de fumigar con ese químico. Después nos dijeron lo mismo del glifosato hacia los años 1994. Y hoy también nos dicen que es dañino para la salud, estudios de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, este será un químico que tendrá que surtir todas esas etapas para que pueda ser aprobado, y que aún hoy no está aprobado que no sea dañino. Un profesor de la Universidad Nacional, un investigador, ya plantea que es mucho más peligroso que el glifosato. Pero bueno, eso será objeto de estudio en esas instituciones, no prejuzguemos y esperemos esos resultados. Dicen que se utiliza en 182 países en la erradicación de malezas y de hierbas y demás, y que por tanto existe la posibilidad de que pueda ser utilizado en Colombia. Pero, ministro, si no es esta sustancia, si definitivamente tampoco es el glifosato, porque la decisión así establece que no sea, ¿cómo se va a erradicar? ¿Se van a arrancar las matas una por una entonces? Sí, de a una en una, de a dos en dos. Es que ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? No, seguramente que si nosotros llegamos a un acuerdo con esas 74.000 familias, si logramos que el Estado llegue a esos territorios, esas mismas familias y esas mismas personas seguramente se encargarán de ayudarnos a erradicar esos cultivos. Y será mucho más fácil. Yo recuerdo una anécdota alguna vez que estábamos discutiendo con alguien, comentando este problema de la fumigación con glifosato en el pasado, y me contaba que alguna vez en un municipio de Arauca
estaban comprando Ponimalta a la lata y todo el mundo comprando Ponimalta. Pues claro, le echaban Ponimalta a las hojas de coca para que cuando fumigaran, entonces el químico no cayera sobre la hoja. Es decir, hay tantas cosas para evitar esa fumigación que se ha demostrado que no es efectivo. En esos mismos años, en el año 2007, había alrededor de unas 70.000 hectáreas cultivadas en coca. Se fumigaron 120.000 hectáreas, es decir, que pasaron casi 2 veces y continuó el mismo cultivo. Entonces hay que imaginar otras soluciones. Por eso la propuesta del gobierno nacional es importante, ese enfoque integral y ese enfoque territorial nos pueden dar luces para solucionar el problema de una manera mucho más eficiente, efectiva y eficaz. Bueno, las FARC desaparecen como uno de los actores, es su compromiso. Por cierto, ¿usted le cree a las FARC que van a renunciar totalmente al negocio del narcotráfico? Indudablemente, esos acuerdos de La Habana van a tener una veeduría, van a tener organismos internacionales que van a estar haciendo el seguimiento de esos acuerdos y seguramente que van a cumplir, entre otras cosas, porque pues es que yo recuerdo hace unos años las FARC desconocían toda la institucionalidad y hoy conversaron con el Ejecutivo, aceptaron que los acuerdos fueran al Legislativo y que los controle la Corte Constitucional del Poder Judicial, es decir, aceptaron toda la institucionalidad. En ese sentido hay que presumir que obviamente van a cumplir con todos los acuerdos. Bueno, las FARC, como le decía, renuncian como a ser uno de estos actores, se convierten en una figura importante para lograr avanzar en todo este programa de sustitución, de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Se les va a dar algún apoyo, se ha considerado algún apoyo a los sectores de los excombatientes de la FARC como tal, para que en un momento determinado lideren estos procesos en articulación con las autoridades locales, como lo han venido haciendo con el tema del desminado? Se ha planteado que ellos van a ganar el 90% de un salario mínimo, mucho más de lo que se les pagó en su momento a los de las AUC, de los que se acogieron a Justicia y Paz. Con ese salario, con cooperativas que en determinado momento se puedan fundar y se puedan consolidar, pues ellos tendrían la posibilidad también de ocuparse en esos menesteres. Entre otras cosas, un juez de Justicia y Paz perfectamente podría imponer como pena eso, que se fueran a erradicar cultivos. Bueno, la vocación agrícola de la FARC. Ministro Jorge Eduardo Londoño, ahora que ya estamos a punto de firmar la paz, el gobierno va a presentar al legislativo, a propósito de toda la forma que hay que darle ya al tema de la justicia transicional, proyectos de ley al legislativo. No me lo responda, vamos a comerciales y enseguida seguimos con el ministro de Justicia. Ministro Jorge Eduardo Londoño, ministro de Justicia, antes de avanzar en este tema que es fundamental, lo que serán esos proyectos de ley que llegarán al Congreso de la República para empezar a dar forma a todo este tema de la justicia transicional, ¿van a salir cuántos guerrilleros finalmente de las cárceles del país que se van a la cumbre guerrillera en los llanos del Yarí? No sabemos, a la cumbre van a ir 20 promotores de paz. Ellos van a estar en esos sitios por 8 o 9 días y deberán regresar a las cárceles. ¿Está garantizado que regresen? ¿Se van a ir con alguien o van a estar bajo el manejo de las FARC? Indudablemente regresarán a puertas de firmar el acuerdo, a puertas de que ellos pues puedan someterse a la Justicia Especial para la Paz, van a regresar. Es decir, que estos mismos hombres y mujeres que van a formar parte de esta delegación, posteriormente, como muchos de los guerrilleros, la totalidad, bueno, los que puedan someterse justamente a estos tribunales, lo van a hacer. ¿Eso está totalmente previsto? Totalmente previsto. Ellos irán a esas zonas y regresarán a los 8 días. Es
una de las obligaciones que se establece en el decreto que se emitió para que ellos puedan, como agentes de paz, ir a esa cumbre que está planteada. ¿El IMPEC los entrega ahí a las FARC? Sí, o sea, sí. se los pone bajo su responsabilidad. Correcto. Y luego igual los recoge Correcto. y se los trae a las cárceles. Regresan a las cárceles. Bueno, ministro, agenda legislativa a cargo del ministerio frente a lo que se viene después del 26 de septiembre. Bueno, a nosotros nos corresponde nada más ni nada menos que colocar en funcionamiento todo ese concepto de justicia transicional, un concepto que aún hoy no es acabado y que a nivel internacional está en construcción. Y un concepto que estuvo muy bien elaborado por parte de los negociadores del gobierno y obviamente pues es por las FARC. Un proceso en donde los magistrados son independientes, en donde no son nombrados ni por las FARC ni por el gobierno. Un proceso en donde sobre todo y sustancialmente, por primera vez en la historia de solución de los conflictos de nuestro país, se reconocen las víctimas. Las víctimas son el objeto principal de todo este proceso de justicia transicional. Y entonces tendremos que pasar proyectos para la Jurisdicción Especial para la Paz, para la Comisión de la Verdad, para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Todo eso hace parte del concepto de justicia transicional. ¿Eso ya está listo, ministro? Ya está listo los borradores, vamos a discutirlos pues con algunos actores. El gobierno se ha comprometido a que se discuta y por lo menos se puedan poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y se presentarán inmediatamente después del plebiscito al Congreso de la República. Tendrían que ser tramitados muy rápido y se espera que salgan lo antes posible. Sí, es importante porque todo esto de la Jurisdicción Especial para la Paz será lo que coloque en funcionamiento todo el organismo y todo el mecanismo de justicia transicional. ¿Se espera que se ponga en marcha cuándo? Esperamos que en diciembre, enero del otro año ya esté en los tribunales. Ya esté en los tribunales. Es un trabajo ingente, es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Bueno, ministro, hay otro tema que también no quiero dejar pasar, toda esta polémica que se ha registrado con las operadoras de bloqueo de celulares, hay preocupación, ¿se van a quedar las cárceles del país descubiertas o ese asunto ya quedó resuelto? Ya quedó resuelto. El director del IMPEC hoy me comunicaba formalmente que los contratos se van a ampliar por un término de 1 año y en ese año se hará todo el proceso de estudio técnico para construir unas licitaciones en las cuales pueda tener participación todos y cada una de las empresas que se ocupan del bloqueo de señales de una manera transparente, abierta, amplia. En todo este proceso ha tenido participación la Procuraduría y pues esperamos que el próximo año, cuando transcurra el año, pues tengamos un bloqueo de señales en todas las cárceles mucho más eficiente que el que hoy tenemos. Es decir, se quedan estas operadoras por lo menos 1 año más. Hay una prórroga de 1 año. En el transcurso de este tiempo nosotros estructuraremos la licitación y después se adjudicará a la persona pues, que haga la mejor propuesta. Bueno, y vuelven al país 29 colombianos presos en cárceles en el exterior. Sí, es una actitud de humanidad. Esas personas que se encuentran en el exterior, pues que regresen, por lo general son por cuestiones de enfermedades graves. Pero siguen cumpliendo sus condenas claro, aquí en el país. siguen cumpliendo las condenas en el país, vienen sobre todo de China, de España, de Perú y de Ecuador. Pues muy bien, es el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, que ha estado esta noche con nosotros en Pregunta Ya. Ministro, muchísimas gracias por habernos respondido todos estos interrogantes que se formula el país en torno a un tema fundamental, el de la fumigación aérea, el plan B que se tiene en torno a este asunto y los demás asuntos y los demás temas que son también de la mayor trascendencia. Muchas gracias. Gracias a usted, Erika, por darnos la oportunidad de comentarle a todos los colombianos lo que estamos haciendo en estos temas. Bueno, gracias, su persona, por supuesto, su merced, ministro. muy amable. Bueno, ya viene la edición central de CMI, pero antes nuestra pregunta para que ustedes respondan, participen. ¿Está de acuerdo con que no vuelva la aspersión, la fumigación aérea en el país, a pesar del tema que va creciendo de los cultivos ilícitos? Responda. Y ahora sí, al final de la emisión los resultados, edición central de CMI.